Bienvenidos a la materia Teoría General del Proceso. Su servidora Eva Segundo Sánchez. Estoy en la mejor disposición de aclarar cualquier duda que tengan respecto al programa. No sé si ya lo revisaron, qué les pareció, alguna duda que les surgió, no sé. Pues vamos a enfocarnos en sí ya lo que es el programa. El programa vamos a hablar al respecto, ¿no? Los muchachos que se están incorporando, se acaban de incorporar, en el caso de Yasmín, Victoria, pues esta materia muy interesante, es una de las bases del derecho también en cuanto al proceso. En cuanto al proceso, ya en las diferentes áreas del derecho penal, civil, familiar, mercantil, en todas las áreas, ¿no? Por eso se le llama esta materia, pues, la columna vertebral del derecho. ¿Por qué? Porque es la base de todas las ramas. Y de igual manera, para varios autores, ustedes se van a dar cuenta que otros lo denominan como derecho procesal o teoría general del derecho procesal. Algunos doctrinarios así lo manifiestan o así lo denominan. Pues ustedes, conforme al estudio, se irán dando cuenta cuál es la denominación que le dan los diferentes autores y el por qué. La teoría general del proceso en nuestra materia pues consta de 3 unidades. Ya anteriormente ya lo mencionaba el licenciado Jaciel, su servidora ha impartido esta materia en generaciones anteriores. Lo habíamos dividido anteriormente en 4 unidades. Es un poco extenso y a su vez en la primera unidad anteriormente pues era un poco más corto. Y aquí traté de adecuarlo, ya conjuntarlo en sí, lo que es el derecho procesal con lo que es el litigio. No sé si ustedes tienen alguna idea en cuanto a la materia. ¿Alguien de ustedes me pudieran mencionar más o menos qué es lo que han leído o cómo lo entienden esta materia? ¿Tienen el uso de la voz? ¿Alguien que haya leído qué es lo que entienden más o menos? ¿Qué concepción tienen de esta materia? ¿O cómo lo entienden? Profesora, buenas noches, Victoria Bautista. Hola, buenas noches, Victoria. Bienvenida. Gracias. Bueno, en relación al tema, en realidad no estoy muy empapada, pero creo que son las herramientas que se tienen para la defensa de los derechos de las personas o de los ciudadanos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, de manera muy general, yo puedo conceptualizar esa parte. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok, mire, pues ya tiene una idea de su compañera, ya Victoria ya lo dijo más o menos de manera general. Efectivamente, es una de las formas de cómo llegar a hacer valer un derecho humano constituido, vaya, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como máxima ley, ¿no?, de nuestro país. Y en cuanto a la jerarquía de leyes, es decir, pues ustedes ya han llevado otras materias, se puede decir que el derecho constitucional es como si fuese vaya, es la ley máxima, de ahí dirimen o de ahí descienden las otras leyes secundarias y así es como lo manifiesta, como lo decimos en la teoría general del proceso. La Constitución política viene los derechos humanos para que sean respetados estos, o cuando son violentados, entonces ya se desarrolla en sí lo que ya es un proceso, un litigio o una controversia, y es ahí cuando ya entra un proceso. El litigio, pues el litigio es la acción que hace valer una persona que se cree ofendida en sus derechos, y ahí pues es como ya se manifiesta en el programa. Si ustedes ya lo leyeron, de ahí empieza, es lo que motiva la acción, y de ahí la excepción, la persona, la réplica o la contrarréplica, ¿no? Y es ahí cuando la persona, aquí en materia procesal, o por ejemplo en el penal, ahí está un imputado o una víctima y un responsable de un delito, ¿no? Aquí en la teoría general del proceso, aquí si ustedes ya vieron el programa, consta de 3 unidades.
En la primera en sí, hace referencia al concepto del derecho subjetivo, al derecho objetivo o el derecho instrumental, que viene siendo el derecho escrito. El derecho escrito como, por ejemplo, el código penal, por ejemplo, el derecho objetivo, pues vaya a lo que es el procedimiento a seguir, cómo hacer valer o cómo se va a castigar ese delito, ¿no? A grandes rasgos, ustedes ya lo irán viendo conforme vayan desarrollando y si lo van estudiando, van a leer en cuanto a las bibliografías sugeridas. Pues en ese tenor, si ustedes vieron también, entre las bibliografías que recomienda su servidora es la de Ovalle Favela, es uno de los básicos, y de este otro autor, Gómez Lara. Gómez Lara también es uno de los básicos también, pero de igual manera no se cierran a nada más esas dos bibliografías. Hay otras bibliografías que nos podemos auxiliar, como la Constitución Política, un código penal, un código procesal, ya es la materia que a ustedes les agraden para darse una idea y más o menos les definen un concepto a grandes rasgos. De igual manera, pues aquí en el derecho nos auxiliamos ya en el procedimiento, en el proceso, el derecho procesal, nos auxiliamos ya, como lo mencionábamos, lo que es el derecho subjetivo, adjetivo, pues vaya también las leyes, por ejemplo, las jurisprudencias, la doctrina, es todos los libros, las fuentes formales, las páginas jurídicas formales, de ellos podemos investigar, solo que sí, en lo personal no admito lo que son información de fuentes que no son fidedignas. Aquí en uno de los apartados resalté que no fuera información de Wikipedia, ¿no? Porque pues no todo es válido ahí. Y pues es mejor tener las fuentes de los libros o alguna página de internet, pero que sea formal, como ya bien lo mencionaba, jurídicas o algo así que respalde, y como ya también lo solicitó aquí, que se cite la fuente, el autor y el libro o alguna fuente formal que hayan sacado o extraído la información. Aquí la unidad 1 la mencionaba que pues qué es lo que se le está pidiendo cada unidad, cómo desarrollarlo, y ustedes para que lo entiendan, porque es una parte importante, como ya bien lo mencionaba, lo del derecho. Pues la teoría general del proceso, consta, para que nosotros podamos conocer lo que es el derecho, cómo llevar un proceso, tenemos que conocer primero cómo se lleva, ¿no? Y cómo está compuesto. Pues aquí, como ya bien lo menciona algunos autores en Ovalle Favela, cita que pues vaya, la teoría general del proceso está conformado con normas jurídicas o las leyes, de igual manera las partes y también sus instituciones. Y por ello aquí, lo que es en la unidad 1, vamos a hacer referencia bueno, aquí estamos hablando primero, tenemos que entender qué es el derecho procesal. Ustedes investiganlo, el derecho procesal o la teoría general del proceso. Y pues aquí en la clasificación que mencionan esos autores es en cuanto a teoría general del proceso, pero de igual manera hace referencia a un derecho, una clasificación del derecho dispositivo en las diferentes áreas o disciplinas del derecho, como ya bien lo mencionaba, el derecho civil, familiar, penal, mercantil, constitucional, y a su vez la relación que tienen, pero de igual manera cómo se desenvuelven en el derecho, la teoría general del proceso. Por ejemplo, el derecho procesal social y sus diferentes disciplinas están divididos y subdivididos, y la relación que tienen estos. El derecho procesal social, ya lo mencionaba, el derecho procesal publicístico, ahí y sus diversas ramas. Aquí donde están enfocados las diferentes, de cierta manera la social, está el derecho civil, derecho familiar, y el derecho publicístico viene siendo lo que es el derecho penal, entre otras ramas, y así sucesivamente el derecho procesal constitucional. Pues aquí a grandes rasgos, el derecho constitucional, ustedes como han de saber, como ya bien lo mencionaba, el derecho procesal constitucional en sí, como se puede decir, como la madre de las leyes, de ahí cómo se hacen las leyes o cómo se crean las leyes. No sé si ya tienen una noción, que tienen que pasar a un decreto ley, que tienen que
tienen que pasar a diferentes, la aprobación, tienen que pasar diferentes procesos para que se apruebe como ley en sí, ¿no? Esos a grandes rasgos. Entre ellos en la primera unidad. Y pues aquí no solo es el derecho interno, es decir, el derecho exterior, lo que es el derecho internacional, cómo es la relación con el derecho procesal internacional, eso es lo que hace referencia a la primera unidad. Y para ello, no sé si como ya bien lo mencionaba, en nuestro programa estamos pidiendo ciertas actividades y esas actividades están clasificadas aquí sus servidores estoy solicitando, en algunos son resúmenes, otros son preguntas, pues viene conciso y pues vaya explícito en cuanto a las actividades. De igual manera, hago alusión que la asistencia en las videoconferencias tiene una proporcionalidad con las actividades de apertura, están divididos, si ustedes ya tienen antecedentes, ya tienen idea de eso, porque pues ya han cursado otras materias. Aquí tenemos la clasificación, la videoconferencia, la actividad de apertura, la actividad de cierre y el foro académico, que pues aquí son 4 partes, por lo tanto le estamos dando un valor equitativo, es decir, el 25% cada aspecto y a su vez el 25% equivale a 2.5 de puntuación y al sumarlo pues dan un total de 10, ¿no? Y de acuerdo al esfuerzo, al trabajo y la participación en el foro y en la videoconferencia, pues es como se va a determinar un valor a su calificación, ¿no? Eso es proporcional y es en las 3 unidades. No sé si hasta aquí tengan alguna duda en cuanto a la primera unidad. Julio César, buenas noches, bienvenido. Estamos aquí en el transcurso ya en la explicación de lo que es el programa de Derecho de Teoría General del Proceso, su servidora Eva Segundo Sánchez. ¿Alguna duda que tengan? Profesora, bueno, desde lo poco que acabo de escuchar, todo muy claro. Para mí todo muy claro. Buenas noches. Ah, perfecto, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. A todas y a todos, maestra. Pues de verdad estoy tratando de sintetizar un poquito lo que nos está compartiendo y ver si me quedó claro en sí lo que esta materia abordará, entendiendo como el derecho o la teoría general del derecho procesal como los principios, podrían ser como los principios o los elementos en cómo están conformados los procesos en las diferentes áreas del derecho. Así es, así es. Así es, ya lo mencionaba Lourdes, efectivamente son los principios que abarcan, como ya lo decía, de manera general lo que es el derecho procesal en sí. Ya aquí es la base, es decir, ya el área que se enfoque a uno, el derecho procesal penal, civil, familiar, es eso. Los principios en sí, porque es, como lo decía ya, el derecho constitucional está basado en las diferentes materias del derecho. También, por ejemplo, el derecho constitucional dice que, de acuerdo a las reformas del 2008-2011, que todos los procesos serán, primero se respetarán los derechos humanos, por otro lado, van a estar bajo el principio, por ejemplo, en derecho procesal penal, nadie puede ser juzgado o nadie puede ser denominado como culpable hasta que no se demuestre, ¿no? Son esas cuestiones, el principio de contradicción, derecho, pues vaya, a la réplica de la persona imputada, la persona presunto culpable, al derecho a la publicidad, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, le estoy hablando el derecho penal, procesal penal, para que tengan una noción. En un proceso penal, vaya, que toda persona tiene derecho a, así como la víctima y el imputado tienen sus derechos, ¿no? Pero de igual manera el derecho procesal penal se va a conducir bajo ciertos principios, publicidad, inmediatez, entre otros, ¿no? Esos a grandes rasgos. Y las instituciones aquí, pues ya sería ya en una de las siguientes unidades, a grandes rasgos, como ya lo mencionabas, Lourdes,
que son los principios, los elementos, de igual manera las instituciones. ¿Cuáles son los elementos aquí? Pues aquí son los sujetos y los actos procesales. Aquí estamos hablando, por ejemplo, lo que es la acción, la excepción, el litigio, vaya, en la demanda, por ejemplo, demanda en materia civil, familiar, administrativo, son en esas áreas, ¿no? En cuanto a los elementos, lo que es son los elementos, y las instituciones vienen siendo, pues, los poderes. La clasificación aquí a grandes rasgos en el programa, así traté de simplificarlo lo más posible para que ustedes pudieran entender y lo más básico, ¿no? Aquí, pues, los principios, las instituciones vienen siendo la división de poderes, ¿no? La división de poderes en el Poder Judicial, Ejecutivo y Judicial, pues, a su vez, estos están subdivididos. El Poder Judicial, aquí nos vamos a enfocar más que nada, ¿no? Y ya en el derecho constitucional es un poco también, cada rama tiene sus propias características. Aquí, en cuanto a las instituciones, así viene siendo, pues, vaya, el Poder Judicial. En cuanto a la jerarquía, pues, vaya, ustedes como saben, la máxima es la Suprema Corte, y a su vez estos los tribunales federales, tribunales colegiados, unitarios, juzgados de distrito, el Poder Judicial del Estado, pues todas esas son las instituciones, ¿no? A grandes rasgos. Y pues entonces ahí estamos hablando del derecho procesal. El derecho procesal, un litigio o la acción es cuando es lo que inicia un litigio, y a su vez el litigio, las partes o la contraparte, ambas personas pues ya inician el litigio y a su vez inician un proceso. Y el proceso, el conjunto de procedimientos, como ya bien lo mencionaba Lourdes, ¿no? Pues es en ese sentido. ¿Alguien más que quiera aportar o alguna duda? Hasta aquí, ¿qué es lo que han entendido? ¿Alguna duda que les han surgido? Edwin, Omar. Maestra, buenas noches. Yo tengo duda con las actividades. Por ejemplo, la actividad 1 de apertura dice que hagamos un resumen de la videoconferencia, ¿va? ¿Estoy correcto? Sí, si no mal recuerdo, sí, en la actividad, si eso le indica, sí. Y dice, y en la unidad de desarrollo, que viene siendo la segunda, dice, de acuerdo al análisis de la primera unidad del tema, teoría general del proceso, de desarrollo un resumen de 2 cuartillas y su carátula, sus características, concepto y un concreto, la clasificación de dispositivo publicítico en los procesos. ¿Qué vamos a hacer? Ese es en la actividad de desarrollo. No, de desarrollo, sí, de desarrollo. De desarrollo. Sí. Porque vienen abajo vienen unos 10 preguntas. No sé si... Sí, entiendo. Mire, de acuerdo al desarrollo del análisis de la primera unidad, el tema teoría general del proceso, desarrolla un resumen de 2 cuartillas y su carátula en donde viene la identificación de sus datos, los datos de ustedes, el maestro, la universidad, el nombre de la universidad, el nombre de ustedes, el semestre que cursan, el nombre de la materia, sus características en sí, esa manera general, como ya bien lo mencionaba, y es el apartado que viene de acuerdo al proceso, ¿no? Del derecho, la teoría general del proceso. En cuanto estamos hablando, es lo que le hacía referencia ahorita, el derecho dispositivo y el publicístico en el proceso. En la bibliografía de Ovalle Favela le hace mención a estas características para que usted lo desarrolle. ¿Cómo lo entiende lo que es el derecho publicístico en el proceso? Y a su vez, este está dividido en unos apartados, y usted los va a leer y va, de acuerdo a lo que usted entienda, eso es lo que va a hacer. No sé si me expliqué. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Y la siguiente, pues, es, en base a la lectura realizada, responde a lo siguiente. Esas son las preguntas, creo que son más claras, ¿no? En cuanto a ello.
Y en la actividad de cierre, efectivamente, desarrolla un mapa conceptual del derecho, del teoría general del proceso en cuanto a las características, su parte especial y sus respectivas clasificaciones en la relación con las disciplinas, pues, comunes, ¿no? Las del derecho. Y elabora un análisis crítico, una cuartilla con su respectiva, un análisis a cómo ustedes, vaya, como dicen, en lo reflexivo, cómo lo entienden en cuanto a ello. Y la siguiente, pues la observación que hacía referencia hace un momento, que pues no, su servidora no admite información que venga de Wikipedia, ¿no? Información a las sugeridas en cuanto a los libros, a la doctrina. Eso es lo que pudiera, ustedes pudieran auxiliarse, o igual algún código en donde les venga el concepto, ¿no? En cuanto a proceso o algo que usted ya, dependiendo de la actividad que se le requiere. No sé, ¿alguna duda? ¿Algún otro compañero? ¿Algún otro participante? Faride, ¿todo claro? ¿Sí? Hablen, ¿eh? Con toda confianza, y estamos aquí para cualquier duda. No sé si les quedó muy claro. Omar, ¿le quedó bien claro la respuesta? Sí, está bien. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Faride, ¿querías preguntar algo? Decirle que me duele la garganta. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguien más? Victoria, ¿todo bien? Me dijo, ¿verdad? No sé, ¿alguien más? Sí, profesora, todo bien. Perfecto. Gracias. Ok. De igual manera, pues eso es en cuanto, pues ya le mencionaba en cuanto a en la evaluación, pues es proporcional, como le decía, el foro académico, las actividades de apertura, las actividades, la videoconferencia, pues tienen el valor son 4 apartados, tienen el valor de 2.5 y ya sumados dan un total de 10, ¿no? En cuanto a ello. En la segunda unidad, hacemos referencias son los aspectos que ya bien lo mencionaba, son las generalidades del derecho procesal penal. Pues aquí hablamos, como ya bien lo mencionaba Lourdes, ¿no? En cuanto a los elementos es la composición en sí, lo que hace en sí, lo que hace en sí, lo que es el derecho procesal, sus partes, cómo lo integran, o son las partes que forman para que vaya, pues vaya, como bien su nombre lo dice, para que se vaya a un proceso, ¿no? Un proceso. Entonces decíamos, aquí son elementos, son las partes que integran. Entonces aquí en la segunda unidad, el tema en sí habla de la jurisdicción y competencia. Como ya bien lo mencionaba, los elementos, por ejemplo, los sujetos procesales que vienen siendo, por ejemplo, los jueces, el Ministerio Público, todas las personas que trabajan en sí o que forman parte o son los operadores de la justicia, se puede decir, ya en las diferentes áreas o los diferentes ámbitos. Y la competencia aquí a grandes rasgos también, pues ustedes como bien lo mencionan o como ya bien lo mencionábamos, lo que es el derecho. El derecho es tan amplio, dividido en diferentes ramas, son diferentes disciplinas. Y para ello, pues las jurisdicciones vienen siendo, como usted bien lo mencionaba, un juez o un juzgado civil, un juzgado penal, un juzgado, por ejemplo, en materia administrativa, pues es diferente la denominación, o un tribunal, ¿no? Un tribunal, y por lo tanto son magistrados, no es diferente aquí a las otras materias. Y para ello, pues aquí de igual manera, en cuanto a los elementos, vienen diferentes divisiones. Aquí hace alusión en cuanto a la jurisdicción, a la competencia, y ustedes no sé si han dado una ojeada en cuanto al programa. Al programa hace referencia en pues las divisiones aquí, por ejemplo, un juez penal, como ustedes saben, ya les mencionaba en cuanto a la jerarquía, un juez de primera instancia, un juez de primera instancia tiene su propia competencia, tiene su jurisdicción, en qué asuntos puede ver y en qué asuntos no puede resolver, por así decirlo. Un juzgado federal de igual manera, como ustedes han de saber o han de escuchado, ciertos jueces, por ejemplo, en los juzgados federales o de distrito, anteriormente los jueces veían asuntos de todas las materias, se les denominaba o se les denomina hasta la fecha
jueces mixtos. Y pues recientemente en algunos lugares ya tienen jueces especiales en materia penal, en materia de amparo, en materia mercantil y así sucesivamente. Y a la competencia y a la jurisdicción, es decir, un juez de aquí del estado de Sinaloa pues no es competente para ver para de otros estados. Y aquí pues en el estado de Sinaloa, como en otros estados, la Suprema Corte, como máxima le mencionaba, en los juzgados de distritos están en toda la República Mexicana, están divididos por circuitos. Aquí, por ejemplo, lo que es el estado de Sinaloa corresponde al 12º circuito. Y entonces así, en cuanto a ello, como le decía, en diferentes áreas pueden tener competencia y otros no. Y en cuanto a las divisiones también en la competencia, ustedes en el libro, en la bibliografía sugerido que se les mencionó, ahí hace alusión en cuanto a en qué aspectos subdivide en cuanto a la competencia, en cuanto al territorio, en cuanto a la materia, en cuanto a la cuantía, y así sucesivamente ustedes son los que van a estar investigando, ¿no? Eso es lo que quiere decir en cuanto a ello. En cuanto al criterio para determinar la competencia, como bien lo mencionaba, por ejemplo, aquí anteriormente un delito que era federal o viceversa común, no era competente un juez federal para verlo. Anteriormente, si ustedes, no sé si habían escuchado, por ejemplo, lo que es por ejemplo, en los asuntos de narcóticos o de drogas, anteriormente, pues nada más eran las autoridades federales que tenían competencia. Y pues anteriormente eso, pero ya en el estado a veces hay delitos que se pueden, que tienen competencia ante tanto autoridad federal o común, y ya dependiendo ahí en dónde se lleva a cabo, puede ser se puede decir, puede ser atraído por una autoridad federal o una autoridad común, ¿no? Eso es en cuanto a la segunda unidad. Y aquí pues ya lo hacía mención en cuanto a la acción y la excepción, es lo que tiene que ver con la segunda unidad. Y aquí pues la acción es lo que inicia todo el proceso, es lo que motiva el derecho procesal. Pues la acción, el que uno inicie con una demanda, por ejemplo, en materia mercantil, en materia familiar, en materia civil o en materia administrativa, pues se inicia con una demanda. En materia penal, pues es una denuncia penal, obviamente. Una denuncia inicia por una denuncia o por una querella, ¿no? Es en cuanto a ello, en cuanto a la acción y a la excepción, es como se inicia un proceso. Igual de igual manera, pues aquí hacen mención en cuanto a la clasificación de las acciones, igual los conceptos, los elementos y la función procesal del litigio, como ya lo mencionaba, y ustedes en el trance de la investigación en sus actividades van a dar como de procesal, y de igual manera van a encontrar entre estos autores, Opela, Gómez Lara, pues algunos que otros autores pueden coincidir o difieren en cuanto a la concepción que es derecho procesal o teoría general del proceso y el por qué lo dicen, ¿no? Y los elementos que lo manejan. De igual manera, de estas bibliografías, no solo hablan de, pues, Valle Favela o Gómez Lara. En esos libros ustedes encontrarán varios autores mucho más antiguos, se puede decir, pero uno de los son autores muy, muy buenos, por ejemplo, Carneluti, y entre otros autores van a encontrar en cuanto a ello cómo definen lo que es el derecho procesal y cómo nos va hablando en sí lo que es de la teoría general del proceso. De igual manera, los principios procesales, como ya lo mencionábamos hace un momento, pues se irán dando cuenta en sí cuáles son los principios que les mencionan esos autores, es en cuanto a la segunda unidad, a grandes rasgos. No sé, hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto a la segunda unidad? Pues en cuanto a las actividades que se les está pidiendo, en cada apartado pues está señalándoles, ¿no? Qué es lo que pues, se les está pidiendo, pues ya bien lo mencionaba, en resumen, contestar las preguntas se les está presentando. Y aquí pues en cuanto a, nada más quiero aclarar en cuanto a
A las cuartillas, por ejemplo, una actividad o un trabajo que se les pide que hagan 2 cuartillas es en sí el puro trabajo y más la carátula, ¿no? Es la carátula y pues las características que se le está pidiendo al trabajo de igual manera, por lo regular estamos pidiendo con letra Arial número 12, interlineado 1.5 y los márgenes normales de 3 centímetros, ¿no? En cuanto a ello. En documento Word, es en cuanto a eso, pues en las actividades es relacionado al tema. Cualquier duda, no sé, en cuanto a la bibliografía, pues los básicos estamos manejando Ovalle Favela y Gómez Lara, pero de igual manera, como le digo, no se limita a que ustedes se auxilien de algún otro libro, siempre y cuando lo citen, ¿no? Es en cuanto a eso. Y pues en la tercera unidad, pues aquí ya le mencionábamos en cuanto a los sujetos y actos procesales. Aquí estamos hablando en cuanto a los jueces, ya en los diferentes ámbitos, ¿no? En primera instancia, en segunda instancia, ya dependiendo de la materia, ¿no? De la materia del derecho que hagamos referencia. Maestra. Conceptos y clases. ¿Alguien quería hablar? Yo traté de abrir uno de los libros y no lo pude leer, más que el índice. Si no puede hablar Faride, puede escribir de igual manera en el chat. Sí, porque no la entendí, mil disculpas. Faride decía, maestra, que trató de abrir uno de los libros, yo creo en alguno de los links que están en la página, pero que solo se puede ver el inicio o no se ve completo el archivo. ¿Cuál de ellos, Faride? ¿Ovalle Favela o Gómez Lara? Creo que era el segundo o el primero. Ah, ok. Voy a tratar, a lo mejor es de Ovalle Favela, pero porque la de Gómez Lara sí le descarga correctamente. Pero de igual manera voy a hacer todo lo posible por enviárselo. Voy a tratar de conseguirlo en PDF, porque sí me ha complicado, no lo hallo en la página, nada, no lo he tratado de buscar. En cuanto a si puede trabajar con uno de esas dos, de las dos bibliografías, no pasa nada. ¿Alguien más? Maestra, buenas noches. Ángeles Mondragón. ¿Cómo está? Mucho gusto a sus órdenes, adelante. Mucho gusto igualmente. Yo me incorporé un poquito tarde a la videoconferencia, ya que no teníamos luz, acaba de llegar la luz y el internet, y no me enteré un poquito de lo primero que se trató. No sé si haya sido algo sobre el tema de la materia o la manera de cómo íbamos a trabajar. Efectivamente es pues un poquito de los aspectos que usted menciona, no se preocupe, se entiende. Estamos hablando en cuanto a la manera de cómo vamos a evaluar, pues ya en el programa se hace referencia a ello, ¿no? Como ya le explicaba, si usted no sé si ya vio el programa, en las 3 unidades se van a calificar de manera, pues igual, se puede decir, en los 4 apartados, lo que es la videoconferencia, el foro académico, las actividades de apertura, de cierre, son los 4 aspectos que se van a evaluar, con una asignación de un 25% proporcional, 25 que equivale a 2.5 en cada aspecto, y con un total resulta, pues vaya con una calificación de un total de 10, de acuerdo al trabajo que ustedes realicen y al cumplimiento de las videoconferencias y en el foro, ¿no? En cuanto a ello. En la primera, segunda, tercera unidad se evaluará de la misma manera. No sé si ya lo vieron en el programa. Y pues el otro aspecto es aquí, pues estamos explicando cómo se trabajarán y de cómo está conformado las unidades. Pues en cuanto a esto, lo que es la materia de teoría general del proceso, es una de las partes muy fundamentales, básico, muy importante y muy interesante, pues vaya a distinguirlo. ¿Por qué? Porque de aquí se va a partir al derecho procesal o al procedimiento o al derecho procesal en cualquier materia del derecho. Derecho penal, civil, familiar y en todas las demás áreas.
Aquí, pues, es a grandes rasgos, estamos hablando de cómo es cómo se inicia un litigio, cómo es el proceso. Para que se puede dar un proceso, se inicia primero con una acción, es decir, con una denuncia, con una demanda, ¿no? Y a su vez, pues, bueno, pues en ese caso, la víctima, el imputado, en este caso, o el actor, y pues vaya y la contraparte. O pues quien demanda y el demandado. Viene siendo, pues, cómo se inicia un litigio, y de aquí, pues, el proceso. El proceso como, pues, en sí ya, como lo estaba explicando, cómo se inicia, y ante qué autoridades, y lo que es el derecho procesal, pues, vaya, es el conjunto de normas, de elementos, de principios, y vaya, en las instituciones que tienen, es el todo, es las partes que integran para que se pueda hacer posible o puede ser lo que hace posible lo que es un proceso. Para que pueda ser un proceso, pues, vaya, aquí participan las instituciones o las autoridades, participa un autor, una persona que se ve afectado en sus derechos humanos, ¿no? En ese tenor, como ya le explicaba a sus compañeros, para que usted me entienda, que se va incorporando, pues, primero en materia penal, o se inicia con una querella o una denuncia, dependiendo del delito, ¿no? Por el del que se trate. Y pues, ¿dónde va a acudir usted? Pues a una agencia del Ministerio Público, y a su vez pues va ante un juzgado de control, y posteriormente el juzgado de control pues es quien va a ir trabajando la investigación, el Ministerio Público, y de acuerdo a la investigación que desarrolle al juzgado de control, y se lleva todo el proceso, el procedimiento, ¿no? El proceso penal, y pues de ahí pues se va a resolver con con una sentencia. Es cuando estamos hablando se trabaja en ese aspecto, el juicio, la sentencia, la ejecutoria de sentencia, pues es así a grandes rasgos, para que usted tenga una noción de ello. Estaba explicando pues las partes que integran o que forman las unidades, cómo se va a evaluar, es lo que estamos diciendo en cuanto a la jurisdicción y las autoridades, cómo están divididos, los juzgados de primera instancia, los juzgados federales, la competencia que tienen cada uno. Hay jueces mixtos, hay jueces especializados en ciertas materias. También estamos hablando de los medios de solución de controversias. Pues ustedes creo que ya llevaron materia penal, no sé, creo ahí me comentaban por ahí, más o menos ustedes, para que tengan una noción, ¿no? Y de acuerdo al desarrollo que vayan viendo ustedes en la materia, se irán dando cuenta. Por ejemplo, los medios de solución de litigio, acá en estas materias es de medio de alternativo de solución de controversias, dependiendo, es decir, que no todos los delitos se pueden llegar a un juicio o a una sentencia. En ciertos delitos son susceptibles a conciliarse o mediarse o resolver sin necesidad de ser juzgado, se puede decir, hasta el juicio una persona imputado, ¿no? En ese sentido. Eso es a grandes rasgos. Estamos hablando, pues ya mencionábamos las instituciones, la división de poderes, el poder judicial, ejecutivo, y a ver, se me está pasando, es poder ejecutivo, legislativo. Y legislativo, sí, muchas gracias. Sí, esa es en la clasificación, y a su vez estamos hablando del derecho procesal. Ya nos vamos a meter al derecho, se puede decir, judicial. Y aquí, pues, así en cuanto a la jerarquía, está pues la Suprema Corte, con sus ministros, los jueces, los magistrados. En cuanto a ello, pues a nivel estatal, los jueces de primera instancia, magistrados, dependiendo de la materia de que se trate. Y pues ya, pues eso es a grandes rasgos, nada más estamos diciendo de cómo se integra un proceso. Son las partes para que hagan, son las partes que hacen un todo, ¿no? Que hacen un ente total. Y para ello también son los principios, cómo se van a regir este proceso. Por ejemplo, en el derecho constitucional, o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a las reformas, anteriormente, si ustedes saben, no sé si tienen idea de que anteriormente se denominaban los derechos humanos, eran garantías individuales,
hasta las reformas ahorita son derechos humanos. Y para que estos derechos humanos sean válidos o se hagan valer, se tienen que seguir cierto proceso o cierto procedimiento y a su vez auxiliarse, respetar esas reglas o esos principios procesales. En materia penal, por ejemplo, una persona, bueno, aunque el derecho y la Constitución, el derecho penal dice que está el principio de publicidad, es decir, las audiencias son públicas, a excepción cuando se trate de materia familiar, en ciertos casos, o cuando atente contra la dignidad de la persona, o cuando se trate de asuntos, por ejemplo, sexuales. Esos son las excepciones, se pudiera decir, que no pueden ser públicas. En cuanto a las otras materias o algún otro delito, sí pueden ser públicas. Cualquier persona, es decir, aunque tú no seas el abogado o no seas la víctima o el imputado, tú puedes ser acto de presencia, puedes ver cómo se desarrolla esa audiencia. Es, por así decirlo, los principios. Aquí los principios así a grandes rasgos, como le digo, en derecho constitucional hablan de el derecho, la Constitución efectivamente hace alusión a ciertos principios, pero de igual manera en las diferentes materias, por ejemplo, derecho procesal penal, te hablan de tantas, también de otros principios. Por ejemplo, aquí, no sé, ya tienen idea también que en las diferentes áreas del derecho hace alusión a términos latinos. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, dice el principio pro persona, el principio, o sea, que nadie puede ser juzgado 2 veces, nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre, ¿no?, de su inocencia. Son esos principios así más son a grandes rasgos o entre ellos, ¿no? Porque son varios principios para que ustedes tengan una noción de en cuanto sea la materia. Pero en cuanto a la bibliografía, ustedes se les está explicando de esta manera. Eso es así de manera general el derecho. En cuanto al sujeto y actos procesales, lo que decíamos, los actos procesales vienen siendo las instituciones, ¿no? Las instituciones y los elementos. Las instituciones vienen siendo el Poder Judicial, los poderes judiciales de los estados, los auxiliares de la Administración de Justicia, como viene en el programa, los conceptos, el Ministerio Público, ¿no? ¿Quién es el encargado? Pues Ministerio Público, un agente del Ministerio Público. ¿De qué se encarga? ¿De qué se encarga? De perseguir o investigar los delitos. Son los que es su función, eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Y aquí lo interesante, de igual manera, bueno, en cuanto a eso, las autoridades, estábamos hablando de la división de poderes, ¿no? En cuanto a eso, de manera enfocada o de manera sintética, en cuanto hablamos al sujeto y a los actos procesales en derecho procesal, estamos hablando en sí lo que es el Poder Judicial. Y ya en cuanto al concepto y la clasificación del acto procesal, ahí se les va a señalar qué es lo que significa, ¿no? De igual manera estamos hablando aquí de los elementos muy importantes, muy interesantes del proceso, lo que son las pruebas, la impugnación. Aquí, pues igual, como le decía, pues aquí uno inicia con una acción y el otro pues continúa con la excepción, y aquí es cuando empieza el proceso, uno presenta sus alegatos, sus pruebas, el otro la réplica, y así sucesivamente lo que tiene que ver con eso. Una víctima que se le resolvió de manera no favorable, obviamente tiene derechos a impugnar, o viceversa, la parte inculpada o la parte imputada, ¿no? Es quien tiene derecho a hacer valer esos recursos que la misma ley le dice. Por ejemplo, en el derecho procesal, en derecho procesal, por ejemplo, en materia administrativa, pues está demandando un juicio de nulidad, pues si no es resuelta, pues va a la revisión, y así sucesivamente. En materia penal, por ejemplo, impugnar pues los actos del Ministerio Público, del juez de control, o pues ustedes han de saber de igual manera, lo que es los recursos, ¿no? En la apelación, la revocación, reclamación, pues el recurso de amparo. Todos esos son los elementos en sí, lo que es el derecho procesal. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario al respecto. Con toda confianza, aquí estamos
Aquí estamos en confianza. Omar, ¿está callado? ¿Alguna duda? No, maestra, todo está bien. Gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. Si no, en el chat le mando mensaje. Perfecto. Ya saben, con toda confianza. Lourdes, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Creo que van a ir surgiendo en medida vayamos revisando los documentos, las bibliografías y pues ya en la realización de las actividades, maestra. Creo que ahí sí van a surgir varias inquietudes. Perfecto, adelante. Gracias. Victoria. Bueno, respecto al tema maestra, yo creo que, bueno, a mí me ayudaría bastante que ejemplificáramos, porque yo estoy como queriendo aterrizar el tema de la teoría general del proceso, que si pudiese haber un caso práctico en donde pudiéramos relacionar todos los elementos, como usted ya comentó, está el juez de distrito, pero todo inicia con una demanda o con una denuncia. Posteriormente a esto se notifica a ambas partes, se les cita a declarar, se presentan los alegatos de apertura, las pruebas, los alegatos de cierre, y posteriormente se dictamina o se genera lo que es una resolución. Desde mi punto de vista, la verdad es que desconozco puntualmente los puntos, solamente los estoy como generalizando, pero no sé si hubiese un caso práctico en donde nos dijera, bueno, la demanda de pensión alimenticia, ¿qué tiene que hacer la madre o el padre? Es un ejemplo, ¿no? No sé si pudiéramos aterrizarlo en un ejemplo y ya conforme a la lectura que tengamos que dar y el desarrollo de actividades nos quede así como que bien claro, porque de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, es la base fundamental para dirigir el derecho y aterrizarlo en los juzgados. Es lo que puedo comentar. Muy asertivo, sí, efectivamente, pues el derecho procesal o la teoría general del proceso vaya a ser el indicio para que te lleve a un proceso ya de la rama que uno decida en el derecho procesal. Aquí te está dando, como lo mencionaron hace un momento, ¿no? Son las partes, es como si fuese un rompecabezas, ¿no? Son las partes que integran un proceso. Vamos desde el inicio con una acción, una excepción. Y para ello, nosotros como ustedes en esta materia tenemos que conocer esas partes, cómo se integran y cómo es el proceso, cómo se integra el proceso. Efectivamente, iniciamos por ejemplo, con una denuncia y se termina hasta, pues vaya con una sentencia, una ejecutoria de sentencia. Por ejemplo, en materia penal, si vamos a decir el derecho procesal penal es una rama del derecho, ¿no? Y aquí, pues, estamos hablando de manera general el proceso. Para ello tenemos que conocer la división de poderes, qué es el poder ejecutivo, quién la integra, qué es lo que hace a grandes rasgos. El poder ejecutivo, legislativo, ¿qué hace? ¿No? Legisla, de que se encarga el derecho judicial, pues más que nada, pues es el que más nos interesa por tratarse de un derecho procesal. Y aquí, pues, ¿quiénes son las partes que intervienen? Como decíamos, las autoridades, el juez, la víctima, el acusado, y de igual manera, ¿cómo trabaja, no? Este ente, se puede decir, en cuanto vaya al juez, quienes intervienen, los peritos, ministerios públicos, vaya peritos o médico-legistas, todas esas cuestiones, ¿no? A grandes rasgos. Y de igual manera, con una acción que, como ya lo mencionaba, no precisamente tiene que llegar hasta una sentencia, un juicio, sino que también se pueden resolver, como ustedes, no sé si han escuchado los medios alternativos, una mediación, una conciliación, es decir, con el pago en ciertos delitos, pues si es susceptible a una reparación del daño, es decir, por ejemplo, en ciertos delitos de robo, por ejemplo, que no es de mucha
no es de una gran cantidad que se pueda resolver o se puede mediar, se puede mediar. Pero si se trata de un delito, por ejemplo, de homicidio, obviamente que en algunos casos, aunque se dice que se puede mediar o llegar a una resolución anticipada, ¿no? Como lo establece el Código de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí le indica cuáles son las excepciones, cuándo sí, cuándo no, puede llegar a uno por ejemplo, a una suspensión condicional de proceso, una resolución anticipada, esas cuestiones ya cada rama del derecho procesal penal, procedimiento penal, familiar, cada uno establece sus propias requisitos, se puede decir, de cómo resolverse, ¿no? En cuanto a eso, pues me interesaría primero que investigaran para que pudiéramos, de hecho al final, si no mal recuerdo, en una de las actividades al final les estoy pidiendo un ejemplo. Es un ejemplo más o menos como un caso, como ya lo mencionaba su compañera. Ustedes, en cuanto a eso, ya previo a haber leído y previo a haber desarrollado esas actividades y de haber dado lectura a esto, ustedes más o menos ya entenderían cómo se integra. Ponerle un ejemplo como ahí lo manifesté, en la materia que ustedes quieran, en materia familiar o penal, más o menos cómo se integrarían, ya, pero para ello tenemos que entender primero esto. Y claro, ya en su momento, en la siguiente videoconferencia vamos a hacer referencia a ello, no sé, alguna duda. Primero tenemos que entender lo que es un litigio, lo que, pues, una acción, una excepción, cuando se inicia, los medios de solución, pues una prueba, que es una impugnación, que es una sentencia. Eso es lo que nosotros, para que pudiéramos entender y para que puedan dar el ejemplo. O sea, por mí no hay problema, les doy el ejemplo, nada más que me gustaría que ustedes lo entendieran primero, que ya que desarrollen esas actividades. No sé si me explico. ¿Me expliqué o tienen alguna duda? Sí, yo creo que sí, maestra. Buenas noches. Carlos Juárez, servidor. Ok. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, lo escucho, a sus órdenes. Sí, la verdad es que a mí me parece interesante toda la participación de los compañeros. Y por ejemplo, cuando usted pregunta que si tenemos alguna duda, de repente me sentí como el Chavo del Ocho, dije yo, todas, ¿no? Sí. Porque ante el desconocimiento, pues sí, como que desearíamos conocer todo ese mundo de conocimientos, pues, que usted plasma, ¿no? Que usted comparte, todos los puntos que usted nos señala y todo eso, ¿no? Entonces, muchísimas dudas, y como decía una compañera, pues en la medida en que vayamos leyendo, y también lo reiteró usted, iremos entendiendo algunas cositas y saltarán nuevas dudas, haremos algunas interrogantes, unos cuestionamientos. Y también me parecía muy bien la propuesta de la compañera Victoria, que un ejemplo, porque a veces un ejemplo, la práctica misma, pues, así es, hacen ver un panorama mucho más amplio. Pero estoy de acuerdo con usted. Un ejemplo, pues es la misma, tendríamos que tener alguna pequeña base mínimamente para poder comprenderlo de mejor forma. Es mi participación de momento, maestra. Muchas gracias. Efectivamente, muy asertivo su comentario. Pues yo pudiera dar el ejemplo ahorita en este momento, ¿no? Pero sí me gustaría primero que ustedes, creo que, no sé, algunos no han, primero tienen que dar una lectura, tienen que investigar y estudiar un poco en cuanto a eso. Por ejemplo, si ya fuese, por ejemplo, esta materia de Derecho Procesal Penal, pues ya les pudiera yo dar el ejemplo prácticamente, ¿no? Pero para eso es la base que tienen que tener ustedes conocimiento, una noción de esto, cómo se integraron las partes, las partes que integran el todo, para que podamos entender, ¿no? Eso es lo que les puedo dar por ahora, pues, y de igual manera les proporciono mi número telefónico, no sé si ya lo tengan, de hecho estoy, creo, en el grupo, no sé si están ustedes, es el 6681-02-3735, cualquier cosa por WhatsApp, con toda la confianza, cualquier duda que surja, estoy a la orden, cualquier cosa, o de igual manera por el foro, y pues voy a estar checando, y pues muy interesante, la verdad, muy interesante, muy apasionante esta materia, para que puedan entender todas las otras ramas del derecho, tienen que entender primero eso, pero para eso tenemos que leer y estudiar eso, para que ustedes me puedan
entender, y al final ustedes mismos hasta pueden integrar ya el caso de un caso práctico, y cualquier cosa pues juntos lo hacemos. ¿Les parece? Muy Pues, bien, maestra. Pues hasta aquí terminamos con esta videoconferencia. Cualquier cosa ya saben que estoy a la orden, a sus cualquier Claro cosa que sí, o cualquier, no precisamente con esta materia, alguna otra materia, pues lo que yo pueda ayudarles. Con toda confianza del mundo, aquí tienen una, pues más que maestra, una amiga, ¿no? A sus órdenes.